vamos a pasarnos todo el día mirando esto. Ujú. Y nos va a robar el trabajo, el enfoque. Y no te permite ver el daño que te está haciendo las distracciones. Te deja en un estado de dormido despierto. Tú estás despierto, tú estás viviendo. Tu hijo está al lado tuyo jugando, pero tú estás aquí. Entonces creo que las distracciones son solo un síntoma, no el problema. Uno quiere atacar las distracciones, cuando en realidad lo que debemos atacar es encontrar una identidad y un propósito. Exacto. Si el diablo no puede destruirte, va a distraerte. Hola, ¿qué tal? Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Hoy es un gran día y lo digo todos los días. Es un gran día, es maravilloso, es extraordinario. Porque cuando Dios está presente, es un gran día. En esta ocasión vamos a estar dialogando con mi compañero Sebastián Franz, quien juntamente con su esposa Andrea dirigen el movimiento Volviendo a la Esencia, un movimiento que está impactando la vida de miles y miles de jóvenes en toda Iberoamérica. Sebastián también ha escrito su primer libro llamado Viviendo su Voluntad, un libro que tiene como meta guiarnos para que el Espíritu Santo sea el que nos impulse al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y dialogar con Sebastián siempre es un privilegio. A sus 26 años ha publicado su primer libro porque está enfocado y eso hace la gran diferencia. Sebas, bienvenido a Enfoque. No, Sixto, wow, que esa intro es demasiada ya. Pero para mí es el honor conversar con vos. Aprendo mucho de vos, de veras. Gracias. Me encanta estar contigo, con tu esposa, con Helen, con todo el equipo aquí. Disfrutamos. Una de las cosas que te lo he dicho en estos días que me impacta de tu vida es que ustedes a los 26 años tienen una vida enfocada, productiva, tienen claro el norte en su corazón. El tema de hoy es que las distracciones nos conducen a procrastinar, nos conducen a posponer y las distracciones principalmente en redes sociales, con el celular, nos han conducido en un enredo mental donde las personas están tan distraídas que eso me impacta. Lo desarrollas en tu libro muy claramente, esa dopamina digital que nos hace vivir en una adrenalina de querer estar y luego cuando la persona despierta pasaron 5 horas, 6 horas. Sí. No se dio cuenta. John Piper dice, una de las grandes utilidades del Instagram y el Facebook será probar el día final que la falta de oración no fue por falta de tiempo. En algún momento hablaste de un marco, hiciste un marco sobre cuánto tiempo yo llegaré a invertir en redes sociales al final de mis días si yo no despierto a tiempo. Comencemos por eso. Bueno, hay un estudio que se hizo hace un tiempo y cada vez se están haciendo más estudios porque las estadísticas cambian por mes. Pero una de las estadísticas más recientes se calcula que la persona promedio pasa alrededor de 3 horas y media a 4 en el celular por día. Y eso es bien conservativo. Hoy es conservador. Hoy es Se conservador. habla de 8 hoy. Sí, hoy subieron a 6 horas, a 7 horas incluso. Entonces, cuando se hacen los cálculos, si vamos a tomar las 4 horas por día y la calculamos por un año y luego la calculamos por aproximadamente 60, 75 años de nuestra vida, esto quiere decir que al final de nuestros días habremos pasado alrededor de 7 a 8 años mirando la pantalla del celular. O sea, 8 años. Wow. Mirando una pantalla. Esas son las estadísticas que hoy ya nos están mostrando. Es la realidad que estamos viviendo. Y yo pensaba, dije, 8 años mirando una pantalla. Y obvio, se me vienen muchas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, si agarramos ese tiempo, el tiempo que pasamos en el celular por año solamente. Por año podemos haber leído la Biblia aproximadamente 36 a 38 veces en todo el año. Toda la Biblia entera, imagínate. Híjole. Si nosotros agarramos el tiempo. Entonces después decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia. No es un problema de tiempo. No. Es un problema de distracción. De distracción, de prioridades, de definir la prioridad. ¿Qué efecto tiene en una persona el vivir hoy con tantas distracciones? Bueno, yo lo dije varias veces y creo que es alarmante esto porque incluso hace poco salió una estadística donde ya se está empezando
la estadística se empezó ya a comprobar de que los jóvenes que pasaron en su adolescencia más de 2 horas por día en el celular, que es poquito, pero aquellos que pasaron más de 2 horas por día en el celular, ya están mostrando problemas académicos en las universidades. Falta de retención de aprendizaje, Ujú. desconcentración en las clases con los profesores. Porque claro, imagínate, el cerebro se acostumbra a un nivel de dopamina tan alto, Ujú. que es cuando estamos scrolleando en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde, imagínate esto, TikTok, por ejemplo, o cualquier otra redes, tú puedes estar todo el día deslizando el dedo, todo el día, Ujú. y te va a dar todo el día distintos videos para que tú los puedas ver. Ninguno se repite. Todos van a ser diferentes. Y no solo eso, sino lo que da miedo es que te van a dar videos que sabe que a ti te gustan. Wow. Porque el algoritmo aprendió a estudiarte. El algoritmo te conoce. Ujú. Literal, hasta a veces te conoce más de lo que vos te conoces a vos mismo. Ujú. Entonces las redes, eso es lo que lo atrapante. Que Instagram y TikTok y todas estas redes te conocen, por lo tanto te dan contenido que saben que a ti te va a gustar. Ujú. Entonces, por eso es que podemos pasar tanto tiempo ahí. Yo lo mencioné hace un tiempo atrás, que los mismos ingenieros que crearon las máquinas del casino en Las Vegas son los mismos ingenieros que las redes sociales están contratando para crear las aplicaciones móviles, Ujú. que hacen que cree ese sentido de adicción. El problema es que el casino tú vas un día, 2 días o un par de horas y vuelves a tu casa. Pero en este caso, el casino, vamos a decir el celular, va contigo en tu bolsillo. Hmm. Donde vos vas, el casino va contigo y tú estás todo el día como bajando ese palo y tu mente está constantemente entrando en ese nivel de alta dopamina, de alta distracción. Por eso después vemos hoy que ha bajado muchísimo el índice de lectura de libros, por ejemplo. Ujú. La gente hoy lee muchísimo menos que hace 50 años atrás. Claro. ¿Por qué? Por esto, porque obviamente que yo prefiero mirar un montón de videos que me van a hacer reír, que me va a gustar, que me va a entretener, que estar sentado viendo una página Claro. que no hace ruidos, que no muestra videos, pero da miedo incluso lo que esto está provocando en nuestras mentes. ¿Qué, qué efectos está teniendo en la mente de la persona el vivir muy distraído en redes sociales, con el teléfono? ¿Y cómo lo has enfrentado en tu vida? Cuéntanos alguno de esos momentos donde tú dijiste, alto, Ujú. alto. Lo hice y muchas veces. Y no solo lo hice del pasado, lo estoy haciendo hoy, Ujú. porque esto es algo que todos estamos lidiando, Todos. más Ujú. nosotros como jóvenes. Pero una de las pruebas más contundentes del efecto de las distracciones en pantallas es el problema de salud mental. Ujú. Gran parte de la ansiedad que esta generación está viviendo se puede entrelazar con el uso de los celulares. Y no solo eso, hasta incluso está produciendo un síntoma, una rama de salud mental que se llama TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, Ujú. donde, claro, la gente de tanto pasar tiempo mirando videos, el cerebro queda como en un corto donde crea obsesiones compulsivas. Y luego eso se lleva en distintas áreas de tu vida, donde fue producido por alto nivel de dopamina que el cerebro está recibiendo. O sea, hay un montón de estudios y lo podemos estudiar y lo puedes buscar en internet y en diferentes universidades que han hecho estudios de cómo las redes sociales han traído depresión, ansiedad, ataques de pánico. Porque claro, no fuimos creados para estar todo el día viendo lo que los demás están haciendo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, nuestra mente no fue diseñada para estar todo el día comparándome con lo que mis vecinos hacen, con lo que mis amigos hacen. Y cuando yo llevo a ese nivel de comparación, mi mente no aguanta, por eso empieza a tener problemas con la salud mental. Fíjate que hoy 9 de cada 10 niñas reportaron sentir obligación y culpa por su cuerpo físico a causa de las redes sociales. Wow. 9 de cada 10 niñas. Mm. Y obviamente porque uno entra ahí, ve cuerpos de mujeres, modelos que están en perfecto estado y después tú te ves a ti mismo y te dices, pues yo no soy así. Y ahí empieza el problema. Y el problema es que las redes no solo te tiran una imagen o un video, bombardean nuestra mente. Ujú. Y esto nos está robando el deleite de disfrutar el día, las cosas simples de la vida, el hoy.
En mi vida con mi esposa hemos sido radicales muchas veces con el tema de las redes sociales, donde nos desconectamos voluntariamente, tomamos un tiempo sin redes, donde, por ejemplo, mi celular tiene un límite donde yo tengo las aplicaciones de las redes sociales, donde tengo ciertos minutos al día donde puedo usarlo y luego me aparece una pantalla blanca que dice, llegaste al límite Muy y bien. me cierra la app. Lo he tenido que hacer porque si no tomamos ese nivel de medidas, nos va a tomar a nosotros. Hmm. Es muy difícil en las áreas de las distracciones decir, no, yo lo puedo controlar. Muy difícil. Si lo puedes, buenísimo. Pero la mayoría debemos tomar medidas extremas para que esto no nos tome a nosotros. Esto que estás diciendo es crucial. Por eso en Enfoque a la Familia estamos recomendando que usted no le dé tablets ni celulares a sus niños antes de los 15 años. Y es importante que lo sepa. Los niños que no se están exponiendo a los celulares y a las tablets están obteniendo mejores calificaciones, mayor capacidad de concentración, un desarrollo temprano de la lectura, mayor capacidad de observación, duermen bien en la noche. Claro. Los niños que se están exponiendo a pantallas y a celulares constantemente, más de 1 hora o más de 2 horas, tienen trastorno de sueño, tienen ansiedad, tienen actitudes violentas, tienen sedentarismo, tienen actitudes de rebeldía contra los padres. Por eso es importante esto. Ahora yo quiero llevarte a una realidad. Escribiste este fantástico libro y dedicaste un capítulo a las distracciones. ¿Por qué dedicaste un capítulo a las distracciones? Lo dediqué a las distracciones porque me he dado cuenta que ese es el enemigo principal de nuestra relación con Dios. Y no solo eso, sino el enemigo principal del cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Ahí está. Todo lo resumo en las distracciones. Y aquí está el problema. Hay un libro muy conocido que lo escribió un autor que se llama John Mark Comer, que él escribió un libro que se llama La eliminación del apuro. Buenísimo libro, lo recomiendo leer. Donde él habla que el apuro y esta vida de apuro y de distracciones es lo que nos está bloqueando a nosotros y impidiendo que nosotros vivamos la vida de Cristo. ¿Ok? Porque para ser como Jesús tenemos que vivir como Él vivió. ¿Me entiendes? Y los asociados, vamos a decir, los socios o lo que más nos va a ayudar a vivir una vida de relación íntima con Dios es el silencio y la soledad. ¿La soledad en qué sentido? La quietud. El poder aprender a estar sereno, a estar tranquilo, a no estar con la mente tan distraída. Yo lo he dedicado a las distracciones porque creo que cuando no nos damos cuenta, las distracciones nos neutralizan. Yo veo las distracciones como un esterilizador de propósitos, de sueños. Te esteriliza. Te quita esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Te deja en un punto neutro donde no vas ni venís. Quedas ahí. ¿Me entiendes? Y me da miedo eso porque con esa estadística de que vamos a pasar 7 a 8 años mirando una pantalla, yo digo, wow, ¿cuántas cosas pudo haber hecho Dios con mi vida o con tu vida en 8 años? ¿Me imaginas? O sea... Una de las cosas que admiro en ustedes es que a corta edad descubrieron esta pasión, la pasión de amar, de servir a Dios, de ayudar a la nueva generación. A tus 26 años estás publicando tu primer libro. La mayoría de los jóvenes están distraídos, están queriendo vivir en ese mundo virtual. ¿Cuántas horas se toma para escribir un libro? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Bueno, este proyecto, este libro, lo trabajé como casi 3 años, 2 años y medio. Y ha sido un lindo desafío, ¿no? Porque he aprendido la disciplina, he aprendido que tienes que tomarte un tiempo del día donde vas a decir, este va a ser mi tiempo de escribir, porque si no lo haces así no escribes. Tú lo sabes, Sí. que escribiste muchísimo. Entonces yo tenía las mañanas mis tiempos donde de tal hora a tal hora era mi momento de escribir. Entonces yo sabía que ya tenía en mi mente esas horas reservadas para estudiar, investigar y escribir el libro. Entonces me ha funcionado muchísimo eso, establecer tiempos, establecer pequeñas ventanas durante el día donde yo sé, este es mi tiempo de escribir, este es mi tiempo de trabajar,
Este es mi tiempo de estar con Dios. Este es mi tiempo de estar con mi familia. Porque si no hacemos esas divisiones durante el día, vamos a pasarnos todo el día mirando esto. Ujú. Y nos va a robar el trabajo, el enfoque. Yo lo hablo mucho y lo menciono varias veces en el libro de los narcóticos. Yo lo veo a las distracciones y a las redes como narcóticos espirituales. Viste que los Ujú. narcóticos, el trabajo de los narcóticos es como sedar Ujú. esa área de nuestro cuerpo donde es sensible a los dolores. Entonces el narcótico te seda Ujú. y crea como una sensación de que estás como medio sonámbulo, despierto, dormido, y bloquea los nervios donde detectan los dolores. Ujú. Bueno, creo que las distracciones hacen lo mismo. Son narcóticos espirituales donde te sedan y no te permite ver el daño que te está haciendo las distracciones. Te deja en un estado de dormido despierto. Tú estás despierto, tú estás viviendo, tu hijo está al lado tuyo jugando, pero tú estás aquí y no estás consciente de lo que está pasando alrededor tuyo. A mí me ha pasado muchas veces con nuestro hijo que a veces estábamos en la casa y él estaba ahí, yo estaba en mi celular mirando, haciendo algo y no me daba cuenta que mi hijo estaba ahí y estaba jugando solo y que solo una vez en su vida va a tener esa edad, que solo en una temporada de su vida va a jugar con autitos, que solo va a pasar una vez. Entonces uno tiene que despertarse a la realidad de que esto nos quita de la realidad de nuestra familia, de nuestra vida. Y cuando tú ves las consecuencias, tú no quieres eso para tu vida. Porque si tú le preguntas a un joven, tú quieres llegar a tus 60, 70 años sin haber logrado nada, sin nada, con la familia destrozada y haber pasado toda tu vida distraído, todos te van a decir que no. Yo no quiero eso. Pero las estadísticas me dicen que la mayoría está yendo hacia ahí. ¿Me Wow. entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es el gran secreto. ¿Qué hacemos para despertarnos de este sueño de las distracciones? Ujú. Cuando yo te escucho, creo que todos debemos de tomar medidas radicales, como has dicho, porque para poder llegar a producir algo tan excelente como un libro, se requiere concentración, Ujú, orden, disciplina y definir prioridades. ujú. No lo logra alguien distraído. Mm, Alguien distraído solo desea, codicia lo que otros tienen y mm, vive frustrado de que nunca lo logra, claro. porque está distraído. Por eso hemos creado en Enfoque a la Familia un curso que le hemos llamado Los Padres y la Tecnología. Wow. Yo quiero recomendarle que usted vea este curso en Enfoque a la Familia porque le va a dar recomendaciones prácticas para usted y para sus hijos. Mm. Sebas, en tu experiencia cuando estás con los jóvenes, ¿qué ves en los jóvenes como consecuencia de que están distraídos en el mundo digital? ¿Qué efectos ves en ellos? Yo lo que creo, y Sixto, y te lo digo, y lo converso mucho con mi esposa, que creo que la razón por la cual vemos una generación distraída es porque hay una generación sin propósito. Porque Ujú. cuando hay sentido de propósito, uno automáticamente enfoca su corazón en lo que está, Ujú. en lo que sueña, ¿me Ujú. entiendes? Entonces creo que las distracciones son solo un síntoma, no el problema. Uno quiere atacar las distracciones, cuando en realidad lo que debemos atacar es encontrar una identidad y un propósito. Exacto. Porque cuando yo encuentro una identidad y yo digo, este es mi propósito, automáticamente las distracciones empiezan a perder Ujú. fuerza. Porque yo estoy enfocado en lo que tengo que lograr, en lo que tengo que ir. Entonces, es por eso que hablo mucho y repito constantemente esto de entender el propósito por el cual Dios nos creó, de Amén. abrazar la identidad que Jesús nos da. Porque cuando yo veo en mi vida, yo no soy distinto a nadie, yo no soy distinto a los jóvenes, yo no tengo nada especial. Yo no es que no, porque él tiene un nivel de concentración, no, incluso yo me distraigo facilísimo. Siempre en la escuela mis profesoras siempre le decían a mi mamá, Seba se distrae muy fácil en las clases. Soy de distraerme fácil. No es que, no, él es así, pues pudo desarrollar la habilidad de enfoque. No, creo que más que nada fue que abracé el propósito que Dios me Wow. da en la Biblia y lo busqué con mi corazón. Y solo eso me ayudó a no permitirme distraerme en el camino. Wow. Entonces, yo lo que veo es eso, muchos jóvenes que primero han perdido la noción del tiempo. Para mí eso es clave. A veces a mi esposa me dice, amor, todo el tiempo hablas de eso porque yo siempre le digo, amor,
nos queda poco tiempo. Yo siempre estoy con eso, ¿no? Ujú. Y no es de un lado negativo, No. pero es como que yo veo cómo pasa rápido el tiempo y me asusta, en el sentido de que yo no quiero que me pase la vida y yo no haya cumplido el llamado que Dios me dio para esta tierra. Así Entonces es. creo que los jóvenes hemos perdido esta noción del tiempo, de lo rápido que nos pasa la vida. Y segundo, no estamos viviendo con, con intencionalidad y propósito. Por eso hoy más que nunca debemos volver a recordarle el propósito de Dios a esta generación. Porque cuando Wow. abrazamos nuestro propósito, eliminamos las distracciones. Wow, wow. La vida se vuelve más apasionante, más Todo. intensa, soy más productivo, me Ujú, siento más realizado, ujú, inspiro a los que están a mi lado, duermo mejor, claro. descanso mejor y tengo una sensación y una satisfacción interna maravillosa. Yo veo, por ejemplo, la vida de Jesús. Ujú. Jesús era para mí el hombre más enfocado que había. ¿Por qué? Porque incluso cuando él hacía milagros y sanaba a alguien, muchas veces le decía, hey, no lo digas a nadie, guardátelo, anda a presentarte al sacerdote para cumplir, para hacer el testimonio, pero no le cuentes a nadie. ¿Por qué lo hacía esto? Porque él no se quería desenfocar de cuál era su propósito. Su propósito era ir a la cruz. Pero ¿qué pasa? Si todo el mundo empezaba a hablar de él y todo el mundo Wow. lo empezaba a amar, todo el mundo lo empezaba a querer, no iban a permitir que él vaya a una cruz. Entonces Jesús tenía que mantenerse enfocado. Mi propósito es la cruz. Por eso vemos en Jesús constantemente que él decía, hey, no digas esto. De repente le decía a sus discípulos, vayamos al otro lado. No nos quedemos más aquí. Hagamos esto. Vamos. Pero ¿qué pasa? En la época de Jesús también habían distracciones. Puede que no había redes como ahora, pero en todas las generaciones hubieron distracciones. Siempre la distracción estuvo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos que Jesús vivió una vida sin ser distraído? Porque él entendió cuál era su propósito. Cuando tú entiendes eso, automáticamente tú ya no eres más tan perceptible a las distracciones. Todavía pueden venir, claro que sí, pero tú estás enfocado. Y creo yo que el secreto de una vida de éxito es el enfoque. Ujú. Es no perder el enfoque. Creo que eso es lo que diferencia. Los que tuvieron éxito y los que no tuvieron, la única diferencia fue que unos se mantuvieron enfocados y otros en el camino fueron distrayendo o desenfocando con otras cosas. Así Creo que todo es. lo podemos bajar a ese punto. Wow. Wow. ¿Cómo me doy cuenta que estoy muy distraído y qué impacto tiene en mi vida espiritual? Bueno, primero, ¿cómo nos damos cuenta que estamos distraídos? Viendo los frutos de nuestra vida, viendo los frutos que estamos produciendo, porque puede que tú tengas 15, 16 o 26 como yo, o 30. Nosotros todo el tiempo debemos estar produciendo frutos, debemos estar dejando cosas que las personas puedan ver en nosotros y decir, wow, mira lo que él está haciendo. Creo que una de las maneras también en la que podemos darnos cuenta si estamos siendo distraídos es en cómo estamos administrando nuestro tiempo y nuestras prioridades. Ujú. ¿Cuáles son tus prioridades? Ujú. Para mí, la manera más fácil de saber si estás siendo distraído es cuánto tiempo pasas en tu celu. O sea, solamente ve a configuración y ve que haz clic en la parte donde te dice cuánto tiempo estuviste hoy y ese tiempo te va a mostrar cuán distraído estuviste. Ujú. Porque es la realidad. Las distracciones de nuestro tiempo son las redes sociales, son los celulares. Y el efecto que eso tiene es gigante. Porque, y lo hablamos muchas veces aquí, de que el secreto de una relación íntima con Jesús es el silencio y la quietud. O sea, es imposible orar bien si yo no aprendo a estar bien en silencio y quietud. Wow. ¿Entiendes? Para mí, en mi vida eso me ha revolucionado mi vida de oración. Fue cuando yo aprendí que el silencio es gran parte de la oración. Solo el silencio, ¿me entiendes? Que el silencio es como el 80% de orar. ¿En qué sentido? Estar quieto delante del Señor, con la mente dispuesta a oír su voz. Hmm. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy tan distraído, uno piensa que no tiene efectos en mí. Uno scrolleó una hora y dice, bloqueé el celular y listo, se fue, ya está. No, esa hora quedó en ti. ¿Me entiendes? Tu mente puede que ya no esté pensando en eso, pero tu subconsciente sigue procesando todo eso que viste.
Entonces, cuando tú entras en tu tiempo de oración con Dios, te cuesta orar. Claro que te cuesta orar porque tu mente tiene que bajar de revoluciones y no puede. ¿Me entiendes? Yo me he dado cuenta en mi vida personal que las veces que más disfruto mi tiempo con Dios es cuanto más quieto he estado antes de orar. Hmm, Por eso es que se recomienda orar a la mañana temprano. claro. Porque yo a veces decía, ay, ¿por qué a la mañana? Eso es muy espiritual. No, no es espiritual. El tema es que tú estuviste toda la noche dormido, te despiertas y tu mente está fresca, Ujú, sin distracciones, ujú. y te vas con eso a buscar al Señor. Es increíble. Por la mayoría que hacemos, no, nos despertamos y hay una estadística, hace poco lo leí que me llamó mucho la atención. Hay un síntoma dentro de la generación Z y alfa, y también todas experimentan, pero más la generación Z y la alfa, donde se le llama FOMO, es el síntoma, que es el miedo a perderse de. Fear of missing Ujú. out es en inglés. El FOMO dice que está atacando a esta generación como nunca antes. Es el miedo a no estar en lo que ves que otros están. Por ejemplo, tus amigos están todos en una fiesta y tú no estás y te da miedo de que te estás perdiendo de algo. ¿Me Ujú. entiendes? Claro. Y ahí salió una estadística que dice que el 75% de la generación Z usa el celular en los primeros 7 minutos de despertarse por el FOMO. O sea, por el miedo a ver qué se perdieron mientras estaban durmiendo, Wow. para ir a ver qué pasó mientras no estaban Hmm. despiertos. Cuando te escucho, la pregunta que surge es, ¿qué estrategias debemos de aplicar todos? Porque esto ataca desde los ancianos. Y Yo sí, veo ancianos ahora que ya no pueden vivir sin, sin sin... Facebook. No, 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 es impresionante. Y veo el efecto en la vida de las personas. Mm, Si usted llega a una casa y ve a un jovencito distraído, que no puede mirar a los ojos, que no puede separarse del celular, que no interactúa con los demás, que grita, que ofende a los padres, ya sin darse cuenta, usted ya encuentra ahí una persona que tiene un problema de adicción. Y como lo ha dicho Sebas, tiene el mismo efecto psicológico que la heroína. Es ujú. decir, a ese nivel yo tengo que entender, y hoy todos los estudios nos están diciendo que ya hay una codependencia y una adicción. Si alguien nos mira y dice, wow, yo tengo que hacer un alto, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo organizo mi vida? O primero reconociendo Ujú, que estoy adicto. ujú, Ahí está, o sea, es imposible vencer una adicción si no reconozco que tengo esa adicción. Porque la mayoría no lo aceptamos, ¿eh? Quieras o ujú. no, la mayoría de las personas decimos, sí, yo uso mucho, pero no es una adicción. Yo cuando quiero puedo dejar. Lo que dice todo, ¿verdad? Todo adicto dice Todo eso. adicto dice eso. Entonces lo primero es decir, no, esto me está controlando. Ujú, Reconoce que hay una adicción. Segundo, si vemos que las redes sociales y los celulares y las distracciones producen los mismos efectos que la heroína ujú, o que cualquier otro tipo de droga, es entender que la liberación es un proceso. ujú. Porque alguien que está adicto a una droga no la deja de un día para el otro. No es alguien que de la nada corta y terminó y nunca más fumó, sino que es un proceso gradual en el cual yo voy desintoxicando mi cuerpo. Entonces yo debo crear un plan de desintoxicación. Debo ser intencional en eso, entender que esto va a ser un proceso que yo voy a empezar, que probablemente me tome una semana, un mes, un año, no sé, dependiendo de cada persona, pero entender que es un proceso. Y tercero es lo que dije hoy, tomar medidas radicales, tomar medidas extremas, de apagar la pantalla, literal. Yo lo tomé esta medida hace muchos años atrás. Me acuerdo que yo era de aquellos que se despertaban y una de las primeras cosas que hacía era mirar el celular, mirar el correo, mirar qué pasó, mirar si me escribieron. Y hace muchos años atrás me di cuenta que eso me afectaba, porque lo primero que hacía era ya distraerme con lo que pasaba, lo que pasó mientras dormía, y luego cuando me iba a orar, mi mente estaba pensando, me escribió fulano, tengo que... Entonces, ¿qué hice? Hace muchos años atrás dije, yo no voy a usar el celular hasta aproximadamente una hora y media después de despertarme. Ujú, Entonces, esa una hora y media mi mente está completamente abierta y dispuesta a oír de Dios. Y fue difícil, ¿eh? En los primeros ujú, días me costaba, pero he tomado una medida radical porque he entendido las consecuencias. Le he pedido también a mi esposa que me ayude, eso es muy importante. Cuando ujú. estás sufriendo con Muy una bien. adicción, pide ayuda. Yo le decía, amor, ayúdame, si ves que de repente un día me despierto y quiero agarrar, recordame.
Entonces decía, amor, acordate. Y yo, ay, cierto. Entonces, rodéate a gente que te ayude en este proceso, que te ayude a salir de esto, porque uno dice, qué exagerado, tanto así por los celulares. Sí, hay que tomar ese tipo de medidas. Claro. Y tercero, existe la ley del reemplazo, Ujú. que si yo no lo reemplazo por algo, vuelvo a caer en lo mismo de Ujú. antes. Reemplaza el tiempo que pasabas con el celular con otra actividad. Puede ser con un deporte, puede ser leyendo un libro, puede ser con algún hobby. No sé, a mí, por ejemplo, me gusta pescar. Yo muchas veces, a veces tengo tiempos libres donde en vez de estar en el sofá scrolleando, prefiero irme de pesca. Y me, Claro. me voy a un lago que está cerca de mi casa, llevo mi equipo y me siento y estoy pescando, pero no estoy haciendo nada, estoy mirando el agua, el cielo, los árboles, y solo ese tiempo de estar ahí quieto me hace tan bien a mí. Entonces, reemplaza con algo. Busca el tiempo que pasabas en el celular y reemplázalo con otra cosa. Esto que estás diciendo es crucial porque nos va a ayudar a organizarnos. Ahora pienso en la familia. Una de las cosas más tristes que siempre me duele es cuando veo a la mamá o al papá con su celular, la niña de 4 o 5 años con su tablet y el bebé en el coche con una tablet Mm, enorme. O sea, el daño que usted le está haciendo a su nivel de concentración, a su capacidad de observar el mundo, a su capacidad de disfrutar la tranquilidad, la capacidad de observar. Nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo digital que está produciendo mucho daño. ¿Qué le recomendarías a los padres que quieren hacerlo bien? Dice, mm, ok, yo quiero hacerlo bien. mm. ¿Cómo puedo organizar mi tiempo con mis hijos? ¿Qué actividades debemos de hacer? Porque no podemos dejar el vaso vacío como lo has dicho. Bueno, nosotros, y lo hablo desde nuestra historia, Ujú. con Andrea y con Jeremías, nuestro hijo Jere, es, es un niño súper activo. Y capaz los padres que tienen niños así me van a entender. Es alguien que no puede estar sentado 2 minutos, ¿eh? Él corre, sale. Y pasó algo interesante. Nosotros hubo un tiempo donde, por ejemplo, en los viajes, cuando viajábamos, a veces en los aviones, solíamos ponerle los videos, ¿verdad? Y le poníamos unas caricaturas que a él le gustaba. Pero notábamos que cuando le poníamos eso, luego él quedaba como irritado, como que no le gustaba nada, no quería nada. Y empezamos a notar el cambio en su carácter, en su persona. Y nos asustó, Ujú. porque dijimos, fue un cambio muy grande cuando él empezó a mirar esto, cambió en su actitud y es pequeño, es niño. Entonces dijimos, ok, tenemos que hacer algo, tenemos que ver la forma de que esto Ujú. no sea así. Entonces hicimos un experimento y todos los días íbamos a la mañana temprano a un campo donde tiene un lugar para caminar cerca de nuestra casa. Y caminábamos en ese lugar y nos deteníamos en el medio del campito donde había una silla y había muchos árboles. Y nos quedábamos ahí como 30, 40 minutos para que él corra en los árboles, juegue con el pasto, con ramas, con hojas, con hormigas. Pero Sixto, tú no vas a creer lo diferente que él fue después de esa experiencia. Wow. Fue un cambio, pero de la noche a la mañana. Después de tener ese cambio de, en vez de estar encerrado, mirando una pantalla, el estar afuera, en la naturaleza, haciendo una actividad, jugando, tocando, explorando. Hay que entender que los niños, la época de niños es la época de exploración. Ujú. Y es crucial que le demos espacio para explorar. Porque si no le damos espacio para explorar y le damos una pantalla, estamos bloqueando por naturaleza lo que ellos fueron diseñados para Así hacer. es. Esa es la época de explorar. Entonces nosotros hay que a nuestros hijos, y esto para niños más pequeños, darle espacios para explorar. Nosotros le sacábamos afuera y le poníamos en los árboles ahí, no importa si había una hormiga o un insecto, pero que salga, que camine, que explore, que mire. Luego él volvía a casa, volvíamos capaz encerrados en las paredes, ya no estábamos en el campo, no se puede estar todo el día en el campo, pero era tranquilo, jugaba con sus juguetes, ya no se ponía ansioso o histérico, cambió rotundamente. Entonces nosotros ahí le empezamos a decir a los padres, hey, denle espacio a sus hijos,
para explorar, para conocer. Wow. Salgan afuera, no estén Ujú, encerrados. Yo ujú. sé que a veces es más cómodo estar en la sala, como tú dijiste, el papá en el celu, la mamá en el celu y el niño en la televisión. Es más cómodo porque uno puede hacer lo que quiere. Capaz es incómodo subir al auto, ir a un parque o ir Pero nosotros, por ejemplo, nos sorprendemos, en nuestro barrio hay un pequeño parquecito para niños. Ese parque está vacío casi todos los días. No hay ni un niño. Es un parque de niños y no hay niños. Mm, ¿Por qué? Porque, claro, están adentro, encerrados. Entonces, para mí, sería muy bueno volver a recuperar esto de salir fuera de la claro. casa. Uno Ujú, dice, tan simple, es tan simple como eso. ujú. Empezar a hacer actividades afuera. Empezar a sacarle a los niños a jugar deporte donde estén al aire libre. Es increíble el poder que tiene eso en el hombre. Pensar que Dios creó el sol, Dios creó las nubes, Dios creó los animales, los árboles, para que tengamos conexión con eso, porque eso es parte de un ser humano, ¿verdad? Ujú. Entonces, hasta esas cosas tan simples tienen un gran impacto en la salud mental. Wow. Dele papel para que jueguen, que corten, que rompan, que pinten, que dibujen, que escriban. Yo doy tantas gracias a Dios que mis hijos han tomado esto como una medida. Cuando yo veo a mis nietos leer, aprender, el mayor le enseña al menor, veo su nivel de concentración, el tipo de letra que tienen. Yo me sorprendo porque yo nunca he tenido una bonita letra, pero cuando yo veo la letra, porque todo el día pasan jugando, escribiendo, Claro, pintando, es maravilloso. wow. Y lo otro que es importante, Sebas, cómo desarrollar la sensibilidad espiritual en nuestros niños desde pequeños para que ellos también tengan sus tiempos de búsqueda de Dios y que como familia vayamos enseñándoles o ayudándoles a descubrir el mundo espiritual. Creo que lo primero, antes de decirles que lean la Biblia y que hagan todo esto, es que primero ellos vean que tú como papá y mamá lo Mm, hacen. muy bien. Ellos te tienen que ver a ti como padres hacerlo Ujú, y disfrutarlo, que es ujú, distinto, porque te pueden ver capaz haciéndolo como un checklist, como un, bueno, hay que leer, dale, leamos rápido, así a la pura. No, que ellos vean que ustedes como padres disfrutan de orar, disfrutan de leer la Biblia, disfrutan de pasar tiempo con Dios. Porque los niños, y tú lo hablas muy bien y muchas veces te lo escuché decir, ellos aprenden por imitación, así es. ellos imitan. Nos ha pasado con Jere, con nuestro hijo. Nosotros a la mañana con Andrea tenemos nuestro devocional y él siempre está ahí caminando, jugando. Y las primeras veces nosotros le decíamos, vamos a orar, le decíamos. Y él automáticamente juntaba sus manitos y hacía así. Nadie le enseñó, yo nunca le enseñé que hay que juntar las manos ni hacer así, pero él nos veía, Andrea, que nosotros decíamos orar, hacíamos así, orábamos, y él vio y copia. Y ahora incluso cuando nos sentamos a comer, hay veces que él espera, ¿eh? No come hasta que "Ey, vamos a orar", y él pone su manito y ora con nosotros. O sea Wow. que imitó y ahora él lo hace. Pero Ujú, para mí es esto, no, ay, ¿cómo obligo? ¿Cómo le digo a mi hijo que lea la Biblia? No, que él vea que se disfruta seguir a Dios. Porque si nuestros hijos nos ven que es deleitoso amar a Dios, ellos tampoco lo van a querer hacer. Entonces ellos tienen que ver eso, el deleite de leer la Biblia, de buscar a Dios en familia. Que leer la Biblia no sea un momento de tristeza o de, ujú, ay, hay que hacer, sino que sea una ujú. celebración. Hey, vamos a leer juntos, a ver qué Dios nos habla hoy, vamos a leer una historia. Y empezar temprano también es importante. Nosotros, yo lo dije una vez con Jere, él tenía meses, años, ni el año todavía, y yo lo sentaba en mi regazo y decía, vamos a leer la Biblia. Y abría un libro que es para niños, y yo le leía y obviamente que él no estaba entendiendo. Él jugaba, arrancaba páginas, pero se creó el hábito. Entonces él ahora sabe que antes de dormir, él se sienta en mi regazo y leemos la Biblia. Aún capaz todavía no entiende muy bien las historias, pero él sabe que hay un tiempo para leer la Biblia, que es un Wow. tiempo especial. Entonces creo que es ser intencional en esas pequeñas cositas, pero por sobre todo, que seguir a Dios sea algo que se disfruta en tu familia, porque cuando se Ujú. disfruta, los hijos quieren también eso. Has dicho dos cosas cruciales. Uno, el ejemplo, que nos vean. Número dos, invitarlos a hacerlo con nosotros. Y número tres, tomar ese momento especial para crear hábitos en ellos, aun cuando no tienen conciencia de todo lo que están haciendo. Ujú. Esto me lleva
a Samuel a sus 8 años, escucha que una voz le llama y va donde el sacerdote Elí y le pregunta, ¿me llamó, Señor? No, no te he llamado, vuelve a tu cama. Y viene la segunda vez, ¿me llamó, Señor? No, no te he llamado, vuelve a tu cama. Y la tercera vez el profeta lo entiende, el sacerdote lo entiende y dice, la próxima vez que escuches que te llaman es Dios. Y le enseñó a discernir la voz de Dios. Eso. Esto es crucial que nosotros lo hagamos con nuestros hijos, que ellos aprendan a discernir la voz de Dios. En una ocasión terminaba de predicar y mi hijo Daniel tenía como 5 años y él lloraba tocado por el Señor. Y decía, pero papá, ¿por qué lloro si nada me duele? Y entonces le explicamos lo que era Dios tocando su vida y ministrando a su corazón. Wow. Y eran momentos muy especiales. Es crucial que ayudemos a nuestros hijos a tener hambre y deseo de escuchar la voz del Señor. Para terminar nuestro diálogo, alguien dice, yo quiero dejar de vivir una vida en función de mis redes sociales o del mundo digital. Quiero comenzar a hacer cambios. ¿Qué le dirías? Creo que lo primero que te diría es apaga el apaga el celular. Empieza con eso, empieza a eliminar las distracciones, empieza a eliminar esas cosas que tú sabes que te están haciendo, que te están afectando, que te están haciendo mal. Segundo, creo que le diría, establece un tiempo diario con Dios, donde tú puedas pasar tiempo con Él, escuchando su voz, practicando la presencia de Dios. Eso es clave, practicar el oír la voz del Señor, porque quieras o no, Dios está hablando todo el día, ¿verdad? Todo el día Dios te puede hablar con todo lo que estás viviendo. El problema de las distracciones es eso, que nos hace como, viste que a mí me sucedía cuando jugaba tenis, como agarraba mucho la raqueta, en mis manos me salían callos, donde los callos tú ya no sientes, no tienes sensibilidad en esos lugares. Creo que las distracciones son esos callos que el enemigo ha creado en nuestro corazón, que nos hacen insensibles a la voz de Dios. Entonces debemos empezar a pulir a esos callos de nuevo para volver a sentir la voz de Dios. ¿Cómo lo pulimos? Pasando tiempo con el Señor, aprendiendo el arte del silencio, aprendiendo el arte del asombro, de disfrutar el día, de vivir con los ojos abiertos, de vivir el presente. Creo que si yo puedo hablar desde mi perspectiva y desde mi vida personal, eso ha sido lo que me ha transformado. No solo buscar eliminar las distracciones porque quiero vivir una vida más linda, porque la realidad es esta. El propósito del diablo no es que pierdas tiempo aquí en la tierra, es que pierdas la eternidad lejos de Dios. Wow. Ese es su propósito. Así es. O sea, no es que el business del enemigo no es que vamos a hacer que los humanos pierdan el mayor tiempo posible en la tierra. No, es que pierdas la eternidad lejos de Dios. Pero el perder el tiempo aquí en la tierra puede que te lleve a perder el tiempo en la eternidad. ¿Me entiendes? O sea, las distracciones pueden que te aparten de ese propósito que Dios tiene para vos. Yo digo, si el diablo no puede destruirte, va a distraerte. Y te va a distraer con cualquier cosa. Entonces, volver a entender eso, el secreto de pasar tiempo con Dios, pero el pedirle al Señor que te pueda revelar el propósito que Él tiene para tu vida. Que es, ya está revelado en la Biblia, que es que lo glorifiques a Él. Cuando vives con la intencionalidad de glorificarlo en todo, automáticamente tú empiezas a valorar tu tiempo. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿será que glorifica a Dios pasar 2 horas scrolleando? Eso no glorifica su nombre. Entonces, automáticamente, cuando todo lo que haces pasas por el filtro de glorifica esto a Dios, tu tiempo empieza a ser más sabio como administras. Wow. Y nos lleva al destino correcto, a mayor satisfacción, a tener sentido de plenitud. Sebas, mil gracias por estar con nosotros, por el libro que has escrito, Viviendo su voluntad. La verdad Gracias. es que es fascinante, nos bendice enormemente y gracias por advertir este peligro de no vivir distraído. No, gracias a ustedes. Un gusto poder compartir y oro por cada persona que pueda tomar estas medidas en su vida y pueda empezar a vivir el propósito de Dios que Él tiene para ellos. Amén.
Nos vemos ahí al final del camino, habiendo cumplido lo que Dios nos dijo que íbamos a cumplir, habiendo vivido intensa y apasionadamente nuestra vida, dejando a nuestros hijos en el lugar correcto, con las habilidades correctas, para que ellos vivan una vida plena. Y nuevamente le digo, Sebas escribió este libro a los 26 años, lo publicó teniendo 26 años. Eso significa que nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos despierten temprano y comiencen a vivir el cumplimiento de su propósito desde temprana edad. Que Dios nos ayude a cumplir esta misión en nuestra vida y en la vida de los que amamos. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.